Aleluya. Vamos a comenzar. El estudio es el número 1 del Evangelio de Juan. Hermoso Evangelio. ¿Ya tienen su archivo a la mano? Es el número 1. Comenzamos nuevamente y dice así la cita bíblica de Juan capítulo 1, verso 1. Está cortito, ya lo conocemos, alguna ocasión lo hemos estudiado, lo hemos leído y trae mucha enseñanza, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria a Dios, gloria a su santo nombre. Qué hermoso. Al ver el Evangelio de Juan, es el Evangelio de la profundidad de la palabra. Es el Evangelio que nos da conocimiento y sabiduría. Jesús, el Verbo en Dios, es la respuesta y el fin a todo el que busca soluciones en el conocimiento humano y espiritual. Fíjense que el hombre siempre ha buscado respuesta a las inquietudes y a sus problemas en la filosofía, en la ciencia y en la religión. Juan ve la respuesta en Jesús, el Verbo eterno. Por eso nos remonta hasta la eternidad y utiliza los conocimientos o su conocimiento del Antiguo Testamento y su experiencia con Cristo para ayudarnos a comprender la preexistencia y la esencia divina de Jesús, en quien se suma todo conocimiento y nos introduce a la eternidad y nos lleva al terreno de la fe como el único medio para conocer a Jesús. Y esta es la doctrina del Verbo. Esto es demasiado sublime para la razón humana. La doctrina del Verbo es demasiado sublime para todo conocimiento humano y necesitamos de la fe y la ayuda del Espíritu Santo, del precioso Espíritu Santo para recibirla. Y debemos estudiar a Jesús creyendo en Él para poder conocerle y ser beneficiados con el poder de su revelación. De lo contrario, la enseñanza simplemente sería un relato histórico. En esto se encierra el plan, la razón y el fin de nuestra existencia, pero sin fe es imposible conocer a Dios. Sin fe no podemos tener a Dios. Tenemos que tener el conocimiento y la sabiduría a través del precioso Espíritu Santo, que es Dios, para que nos revele y nos dé a entender el conocimiento que necesitamos cada uno de nosotros. Ahora, vamos a analizar la enseñanza de este estudio del Evangelio de la profundidad de la palabra. Los otros 3 evangelios son muy hermosos y cada uno tiene algo especial, pero Juan es la profundidad de la palabra de Dios. Y vemos que en el principio de las citas de San Juan capítulo 1 que hemos leído, y si vemos primera de Juan capítulo 1 verso 1, es el mismo que en Génesis 1:1 hacen referencia a un principio, no de la predicación o de la existencia de las cosas, sino a su eternidad, donde solo estaba Dios antes que existiera todo lo creado. Y Juan coloca a Jesús, el Verbo, en el seno mismo de la vida de la divinidad. Su concepción y nacimiento es la eternidad. Esto es antes del mundo, antes del tiempo. Recuerden que no es el tiempo de nosotros. Está hablando del tiempo de Dios. Ahora, la expresión, el principio, no indica el momento inicial del tiempo. Proyecta a cada uno de nosotros
fuera del tiempo y nos lleva a la realidad de Dios, donde no existe comienzo, no hay principio y no hay fin, no hay ningún cambio alguno. Antes de la creación que tuviera un comienzo, el Verbo ya existía eternamente, fuera del tiempo. Por eso Juan dijo, Juan el Bautista, Él es antes que yo. Juan capítulo 1, verso 15. Y el propio Jesús declaró, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8, verso 58. Y muchos se pelean con el nombre de Dios, y muchos se pelean en cuanto el nombre de Dios es el yo soy, el Dios eterno. Pero no es el estudio del nombre de Dios en esta noche. Ahora, en el principio era el Verbo. Punto número 2. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí o me adelanté? ¿No va? Vamos bien, ok. En el principio era el verbo o logos. Aquí quiero que pongan atención. Esto era un concepto filosófico que los judíos y los griegos entendían perfectamente. Y Juan lo utiliza para enseñar en ambos, que Cristo es la encarnación del pensamiento de Dios mismo, que revela a Dios tal y como los verbos y las palabras de un idioma cualquiera, guardada todas las proporciones. Y se utiliza para expresar las ideas que fueron pensadas. Para el hombre del entorno bíblico, la palabra es la expresión más profunda, es la palabra íntima de la persona. De igual manera, Dios comunica la palabra desde el fondo de su ser, porque es la palabra de Dios, del corazón. Y Jesús, el Verbo engendrado en la profundidad del seno de Dios, del Dios amor, que es la esencia del mismo Padre. Parece un trabalenguas, pero está completamente muy claro. Jesús es la sabiduría divina, es la palabra de Dios, es la plática interna de la eternidad, es la plática interna en la eternidad, es la conversación íntima de Dios consigo mismo cuando no había nada, no había ni ángeles. Es la misma palabra que da sentido y propósito a toda existencia. Es la que da conciencia a todo lo bueno que hay en nuestras vidas. Dios nos revela o nos reveló su poderosa palabra a través de Jesús. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí están entendiendo? ¿Ok? Perfecto. Entonces, punto número 3. Y el Verbo era Dios. Aquí está la esencia de todo. El Verbo era Dios. Juan describe al Verbo como un ser personal. Es la misma esencia divina, la preexistencia a toda creación. Cristo es el Logos o Verbo, es la palabra de Dios, la palabra revelada en el Antiguo Testamento, la palabra omnipotente de la creación en Génesis capítulo 1, Salmos 33, versos 6 al 9, la palabra que vino a los profetas, segunda de Samuel capítulo 7, verso 4, Jeremías capítulo 1, verso 2 y 4, la sabiduría que estaba en Dios, Proverbios capítulo 8, 30, la palabra que da pan al hambriento, Isaías 55, 11, la palabra que purifica y quebranta corazones, Jeremías 23, 29, y la palabra que sana,
esa palabra que sanó a la hermana Adela, esa palabra que sanó a Brenda, esa palabra que nos ha sanado a todos, pero hemos visto la mano poderosa a través de la palabra. La palabra es vida. La mano de Dios toca con su amor y su gracia y su misericordia a todo aquel que está enfermo. Salmo 107, verso 20. Amén, gloria a Dios. Juan usa el verbo ligado a la palabra y a la sabiduría en el sentido de fuerza que crea, revelación que ilumina persona y que da vida. Todos los que estábamos enfermos en este año que pasó, nos dio vida, le dio salud, le dio fortaleza a Brenda, a la hermana Adela, a Celina, a mí, a su mamá, a todo aquel que ha creído, a todo aquel que ha confiado en Dios, porque la palabra es poderosa. Jesús es la palabra completa y definitiva de Dios. No hay otra palabra. No hay otra palabra. Es la auténtica sabiduría hecha visible. La persona enviada por Dios como su Hijo unigénito del Padre. Es Jesús, la palabra. Así lo confirman los distintos testimonios que podemos ver en Mateo capítulo 3, verso 17. Y esto va a quedar como tarea para su casa para toda la semana. Lucas capítulo 8, verso 28. Juan capítulo 1, verso 30 y 34. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Filipenses capítulo 2, verso 6. Y Colosenses capítulo 2, verso 9. Y todos concuerdan con la gran declaración de Jesús que dice: yo y el Padre uno somos. Aquel que no acepta a Jesús no conoce al Padre. Yo y el Padre uno somos. Esas son las citas bíblicas en las cuales tiene sustento de que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios y Él y el Padre uno son. Busquemos la palabra. Amemos la palabra. Confiemos en Jesús, en quien habita toda plenitud. En Él está el poder de la palabra. Y si buscamos a Jesús, si buscamos la palabra, siempre estaremos completos. Una advertencia: no confiemos en las falsas palabras filosóficas, humanistas y huecas. Colosenses capítulo 2, verso 8. Ese es el sustento de lo que le estoy diciendo. Ahora, como comentario final, dejemos todo conocimiento humano a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo. Muchos buscan religión, tradición, palabrería humana, un mejoralito, pero busquemos el conocimiento, la excelencia de Cristo. Filipenses 3:8, ya lo mencioné. Ahora, toda palabra que sale de Dios, de la boca de Dios, de su corazón, es la palabra revelada de Jesús. Es la palabra que nos da vida. Es la palabra que nos da aliento. Es la palabra que nos da fortaleza. Es la palabra que nos da la salvación. Es la palabra que nos da la vida eterna. Es la palabra que es para todo aquel que cree en Jesús, el Hijo de Dios, y es todo lo que tenemos que hacer. Concluyo. Juan levanta nuestra mirada más allá de todos los demás escritores. Estamos hablando de los escritores bíblicos. Juan capítulo 19, 31 dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida la tenemos en el nombre de Jesús. La vida eterna la tenemos solo en Jesús. Lo mejor que puede suceder a todo ser humano es que Dios
nos hable con su sabiduría divina, nos revele en esta vida y en la venidera. Él es la suma total de todo conocimiento, es la sabiduría perfecta. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede, porque es Dios. ¿Para qué buscar conocimientos y filosofías huecas? Cristo es el conocimiento perfecto para todos los que buscan hoy una respuesta a sus vidas. Cristo es el fin de su búsqueda. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer, confesar que Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Ahora, después de esto tengo que adorar a Jesús como el Verbo eterno, el dador de la vida. Alaba su santo nombre y es el momento de glorificar, exaltar y darle la gloria, la alabanza y la adoración al único que merece toda la gloria. Jesús, el Hijo de Dios, bendito sea su santo nombre por siempre y para siempre. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y con esto terminamos.